¿Debería empezar a hacerles intros propias a cada fic? No lo sé, suena demasiado complicado. No soy creador, link original en la descripción. Ronin. Capítulo 42. Ronin rebotó un poco, poniéndose en una posición de combate cuerpo a cuerpo antes de estallar hacia los héroes. Su velocidad era mayor que la de una persona normal, pero menor que la de Ida. Sin embargo, no necesitaba que fuera más. Su primer oponente fue Uraraka. Corrió directamente hacia ella ya que su peculiaridad solo parecía afectar las cosas que tocaba con las manos. Ronin giró y ejecutó su spinning back kick en su estómago. Él la dejó sin aliento limpiamente y la envió a Ida, obligándolo a atraparla o moverse. Siendo un buen compañero de equipo antes que un buen héroe, eligió atraparla y darle una oportunidad a Ronin. Ronin pasó junto a él, empujando sus piernas hacia abajo con zancadas cortas ya que era mejor para él impulsarse que impulsarse con zancadas largas. Se acercaba a la puerta, que Dark Shadow y Tokoyami intentaron bloquear con cosas al azar aquí arriba. Había carteles apilados frente a él, junto con el propio héroe. No es que los bloqueos fueran un problema. Ronin flexionó los dedos y volvió a ponerse los guantes, dando un paso adelante mientras deslizaba. El tirón obligó a Tokoyami a dar un paso adelante y le permitió intercambiar un golpe mientras Dark Shadow se abalanzaba sobre él. Se rió cuando los puños gigantes deberían haberlo aplastado contra el suelo, pero se deslizó fuera de su forma encorvada. No hay técnica aquí, solo fuerza. Si Mao no podía vencerlo con artes marciales reales, ¿cómo iban a hacerlo mejor estos niños sin artes marciales? Dio un paso adelante de nuevo, golpeando al chico. No tenía sentido luchar contra el monstruo de las sombras, por lo que solo apuntó al niño. Recibió un golpe antes de escuchar un estallido de llamas antes de que una fuerza inmensa lo golpeara en las costillas, enviándolo hacia atrás y hacia los lados. Tokoyami, ¿estás bien? Ida habló, tomando una postura defensiva al lado de su compañero de clase. Golpea fuerte, pero sigo de pie. ¿Cómo están ustedes dos? Uraraka también estaba allí. Creo que soy su primer objetivo ya que me han golpeado más. Una buena suposición de su parte, y puntos extra por ser correcta. Parece que quiere abrirse camino luchando. Entonces tendremos que derribarlo. Es gracioso cómo ni siquiera se dieron cuenta de que podían esperarlo. Cada 2 veces, tenía que sobrevivir 30 minutos. Esta vez tenía un objetivo que cumplir, y si no lo hacía en los siguientes 18 minutos, fallaba. La lucha jugó con sus puntos fuertes. Entonces haz tus mejores héroes. Se estiró, sintiendo que los huesos encajaban en su lugar y ejercitando las articulaciones. Cuando estuvo lo suficientemente ágil y listo, cargó con ambos brazos contra su rostro en una postura defensiva, estilo P.E.K.B.O. Ida trató de encontrar su guardia con una patada, pero una fuerza desconocida empujó todo lejos de su cuerpo, haciendo que se balanceara mientras él contrarrestaba con un golpe rápido. Bailaron uno alrededor del otro, y Ida notó el extraño fenómeno que rodeaba el cuerpo de Ronin. Puede hacer algún tipo de escudo, es difícil moverse hacia él. El empujón se hizo más fuerte cuanto más cerca estaba, así que cuanto más cerca estabas de los brazos, más difícil era golpear. Ronin usó sus brazos como escudo, por lo que fue difícil golpear toda su mitad superior. Ida dio patadas tras patadas, pero cuando Ronin avanzaba no eran impresionantes, y fue lo suficientemente mezquino como para hacérselo saber al joven velocista. Buen corazón, buen ajetreo, mala forma. Ronin esquivó una patada y contrarrestó la siguiente patada con la suya, dejando que sus piernas se golpearan entre sí. Deberías invertir en algunas lecciones de taekwondo o kickboxing. Ida cambió toda su pierna por otra patada mientras que Ronin optó por la solución más perezosa de un side kick, contraatacando de nuevo. Buen poder, buena velocidad también. Sin embargo, se encontraron de nuevo, pero Ronin dejó que su pierna rebotara y cambiara a una patada frontal de empuje y derribara a Ida. La falta de técnica te deja desequilibrado, te obliga a comprometerte con tus ataques. Falta de control. Se hizo a un lado cuando un auto se estrelló donde estaba. Uraraka tocó otro auto, luego Dark Shadow lo levantó y lo arrojó con Uraraka soltándolo al final antes de que chocara con él. Ronin se puso en cuclillas y saltó limpiamente sobre el auto, aterrizando sobre él después de que se estrellara. Un poco peligroso y dañino para la propiedad, pero esta área ya debería ser evacuada. Buen uso de sus habilidades. Empujó hacia adelante el capó, yendo directamente a la salida para ver su mostrador. Dark Shadow y Tokoyami colocaron sus cuerpos entre la puerta de salida y Ronin.
Ronin cambió de modo de guantelete en el aire, tirando hacia abajo y corriendo por el suelo con las manos en alto otra vez. Era más lento, más tenue, pero más estable. Dark Shadow y Ronin chocan nuevamente. Ronin usa su función de empuje para golpear a Tokoyami sin siquiera tocarlo. Era como si sus brazos pudieran crecer medio pie más, cambiando de forma en el último segundo. Se taladraron entre sí durante 10 segundos antes de que Uraraka lo obligara a rebotar junto con una de las heridas de Tokoyami hacia Ida, recibiendo una patada más atrás como un pinball. Tokoyami estaba empezando a mostrar el desgaste de todos esos golpes en el estómago. La puntería de Ronin estaba en el punto, incluso mientras luchaba contra un pájaro de sombra gigante. Ronin rodó su hombro. Al menos son buenos cubriéndose el uno al otro, seamos un poco más serios. Mantuvo los brazos a los costados, apoyando las manos en los bolsillos mientras avanzaba. Ida se movió para otro intercambio de patadas, balanceando su pierna hacia un lado, pero en cambio recibió una patada giratoria en la cadera, una de las únicas áreas desprotegidas de su cuerpo. Ida dio un paso atrás, luego se movió hacia adelante para ser picado nuevamente por un side kick en la misma área. Ronin iba y venía como la marea, pero los desgastaba como si fueran la cara de un acantilado, y a juzgar por quién acumulaba más lesiones cada vez que chocaban, era bastante obvio quién ganaría si algo no cambiaba. Los héroes deberían haber tenido esa ventaja, pero él no sabía dónde estaba su cuarto miembro. La amenaza de ella sola lo agobiaba más que las últimas 4 batallas. Tenía que revisar constantemente su entorno en caso de que ella se le acercara sigilosamente. Definitivamente estaba en el área, pero no pudo encontrarla. En cambio, esquivó otra patada y giró, convirtiéndola en su quinta patada giratoria contra la cadera derecha de Ida. Los golpes continuos mostraban sus efectos a medida que sus movimientos se volvían más descuidados y lentos a medida que aterrizaban más patadas. Ronin le dio una patada al cuerpo, levantó los brazos y atrapó la pierna mientras plantaba los pies. El pie derecho de Ronin se plantó sobre el izquierdo de Ida, mientras que ambos brazos sostenían la pierna derecha de Ida. Luego cambió su pierna izquierda para empujar y forzar la pierna de Ida hacia arriba y contra él, hasta que la rodilla de Ida casi presionó sus costillas con la pierna forzada a estirarla. Ida no tenía la flexibilidad para llevar a cabo normalmente la maniobra, y se notaba en su reacción. La pierna derecha de Ronin se elevó y realizó una patada frontal de empuje, derribando a Ida nuevamente. Con su pierna derecha mucho más lesionada, le tomaría más tiempo levantarse esta vez. No solo entrenes tu peculiaridad. Tu cuerpo es un arma, y un arma dejada es un arma desafilada. Pasó junto a Ida ahora, que no podía soportar más. Necesitaría un minuto antes de intentarlo, e incluso entonces Ronin no lo recomendaría. Solo quedan 2. Habría dejado a Ida con muchas menos lesiones, pero necesitaba eliminar a Agakure. Reducir las probabilidades de éxito para ellos forzaría su mano. Ronin volvió a levantar las manos. La siguiente persona en acabar fue Tokoyami o Uraraka, y cada uno contrarrestó la debilidad del otro. Dark Shadow parecía la peor opción ya que la opción a distancia no funcionaba con él, pero intercambiar golpes heriría a Ronin y Tokoyami. El rango, sin embargo, fue el único contador confiable contra Uraraka. El combate cuerpo a cuerpo lo llevaría a flotar 20 pies en el aire hasta que lo arrestaran, pero en este momento los ataques a distancia serían bloqueados por Dark Shadow. Entonces, en general, Dark Shadow necesitaba irse. Ronin retomó su postura de boxeo y apresuró a Tokoyami, atravesando el primer ataque de Dark Shadow y arropando a Tokoyami hacia la puerta amarilla. Tanto el Kirk como el humano jadearon por el dolor y casi caen por ese ataque. Estaban llegando a sus límites físicos, pero Ronin apenas comenzaba a ponerse nervioso. Uraraka cargó, pero representaba toda la amenaza de un gatito que carga. Ronin, tratando de aprovechar al máximo sus nuevos juguetes, cambió su mano izquierda para empujar y presionó su mano contra la de ella. Su cuerpo siguió moviéndose, pero parecía que no podía superar la fuerza de empuje. Le faltaba el músculo para acercarse solo con el brazo. Su otro brazo se elevó para tratar de atravesar la barrera con determinación en lugar de ajustar su posición o tratar de agarrar algo más. Como recompensa, dio un paso atrás y apagó el guantelete, dejándola tropezar hacia adelante y caminar directamente hacia su side kick, recibiendo el fuerte golpe directamente en la cara y rompiéndole la nariz. Eso tenía que doler. Cayó hacia atrás durante un segundo completo antes de recuperarse. Ella le devolvió la mirada. Piensen más opciones, ustedes 3, 4, supongo, son más que solo sus peculiaridades. Recuerden sus números y usen sus recursos.
Trató de golpearlo de nuevo, y esta vez él la agarró por la muñeca, lanzándola sobre su hombro hacia Tokoyami. Tanto sus brazos como sus piernas se usaron en el lanzamiento, y fue entonces cuando descubrió cuándo se escondía Hagakure. Detrás de la puerta de llegada, varios pies de cinta blanca salieron y volaron hacia él. Su cuerpo reaccionó naturalmente a la amenaza percibida y se retorció a toda velocidad, pateando a su cuarto oponente invisible con todo su poder, pero ya era demasiado tarde. La cinta lo envolvió mientras la última estudiante se aferraba a él, recibiendo su ataque con un grito antes de caer sobre él, casi dejando caer la cinta de captura por el dolor cuando sus costillas se rompieron por un solo ataque. Iida estaba en el suelo, murmurando mientras se frotaba la cadera derecha. Tokoyami estaba desplomado en el pavimento, sus ojos ligeramente vidriosos y su cuerpo inerte. Uraraka finalmente cedió y se dio la vuelta desde donde la había dejado el hombro, vomitando. Hagakure incluso recibió una patada aplastante en las costillas que definitivamente rompió algo, pero había superado el dolor y envolvió la cinta de captura alrededor de la última persona. Solo una persona estuvo realmente bien durante todo el evento. El hombre que más daño le hizo a Ronin, el propio Ronin, estaba envuelto en una cinta blanca delgada y muda que señalaba su pérdida. Habían atado varios tramos juntos para que fuera lo suficientemente largo como para envolver todo su cuerpo. Hagakure se movió débilmente hacia él, pero ni siquiera pudo derribarlo. Sus brazos podrían romper la cinta de captura si los flexionaba demasiado. La única patada la había dejado sin aliento, y estaba más apoyada en él que de pie. Ronin miró su pérdida y asintió. Esto no estuvo nada mal. 15 minutos para el final. Todo este intercambio solo tomó 3 minutos. Palmeó a la chica invisible desnuda en el hombro. No está mal, chico, no está nada mal. Para su crédito, dado que no parecía gran cosa desde el exterior, lo hizo bastante bien. Se quedó allí en silencio mientras todos sus compañeros de equipo eran aplastados, sin apresurar la garra. Si ella no tuviera compañeros de equipo, él estaría alerta y la aplastaría cuando intentara abalanzarse sobre él. Incluso si no hubiera estado concentrado, podría haberla derrotado, definitivamente la habría derrotado con solo una extremidad libre. Cualquier extremidad con la que pudiera golpear y empujarla hacia ella, luego descartar la cinta empujándola sobre el borde. No dudó cuando finalmente hubo una brecha. Fue difícil apurar a alguien que destripó a 3 de tus compañeros de clase hace 35 minutos, pero lo hizo. No puedo escuchar si tu maestro lo dijo, pero los héroes ganan, hombre, qué victoria tan lamentable. Esa debe ser la parte más realista. Ronin tuvo que cargar con el más grande. Por supuesto que lo hizo. Las camillas aparentemente no existían en la UA, siendo los derrochadores de dinero profesionales que eran. Tuvo que llevar a Iida desde el rincón más alejado de la ciudad B hasta la enfermería del lugar para recibir ayuda básica. Recover y él los arregló a todos con un beso ya que sus heridas eran muy leves. El propio Ronin rechazó la recuperación, ya que parecía cansar a los que curaba. Eso era algo que necesitaba evitar a toda costa. Toda la clase fue enviada a una sala donde hablaron sobre cómo le fue al último grupo. Fue difícil decidir un MVP ya que todos contribuyeron esta vez. Sin embargo, podrían hacer algunas matemáticas. Uraraka realmente no hizo nada importante, solo facilitó las cosas para los demás. Si bien esta energía ahorrada les dio más tiempo para que Ronin se equivocara, no fue un cambio de juego. Hagakure no hizo casi nada hasta el final, pero lo que hizo fue muy importante. Tokoyami defendió muy bien la salida, pero eso dependía de una sola persona. Todo dependía de una persona, en realidad. Iida fue elegido MVP porque todo dependía de él. Llevó a Hagakure hasta el final, movió al grupo a su posición para que pudieran tomar su posición final, y él fue quien sacó a Ronin de lo que solo un idiota borracho llamaría su auto de escape. Ronin observó su discusión desde afuera, revisando su chaqueta por todos los nuevos problemas que inevitablemente tendría. Efectivamente, hoy no había sido amable con eso. Tendría que arreglarlo profesionalmente, o... Bueno, ya que arreglarlo revelaría su identidad, sabía cuál era su próximo proyecto. Había estado planeando el Kanabam, pero al parecer tendría que seguir esperando. Le habló Nezu, señalando la habitación donde Aizawa estaba dando el discurso de clausura. Escuché que mencionaste que darías un discurso de clausura. ¿Quieres entrar y darlo? Estaría muy interesado en escucharlo, por decirlo menos. Por supuesto. Entró en la habitación, apoyó la izquierda en la saya y esperó su turno para hablar. Los susurros se volvieron silenciosos mientras miraba a la clase. Nezu se adelantó por él.
Ahora, nuestro invitado dará sus comentarios finales antes de irse. Llévatelo. Ronin mantuvo su postura de lucha. Era un hábito. No podía confiar en una sola persona en la habitación, después de todo. Levanta la mano si tu disfraz incluye un paquete de rescate. Levantó su mochila de rescate personalizada, una mochila que contenía todo lo que usaría en caso de emergencias. Linterna, gasa, pinzas, todas las cosas menores que eran útiles que todo héroe debería llevar. ¿No lo tienes? Entiéndelo. Cada tipo de héroe tiene que ayudar a los civiles heridos, e incluso un paquete básico ayudará. Te diría que aprendieras artes marciales, pero no me escuchaste, así que me apegaré al argumento en el que tu maestro me respaldará. Todo lo que diré es que podría haber recibido un poco más de golpes. ¿Qué? 20 veces si más de ustedes supieran artes marciales, y tuvieran incluso una pizca más de planificación que un accidente automovilístico. Rodó los hombros. Recuerda los objetivos de los héroes. No se supone que seas popular. No se supone que seas genial. No se supone que pelees. Su mirada se fijó en los dos idiotas a los que quería golpear en la cara. Se supone que debes salvar a la gente. Cada héroe tiene su propia forma de hacerlo, pero no te conviertas en un villano con licencia. Recuerda eso, y todo lo demás vendrá de forma natural. Se dio la vuelta, se despidió con la mano y comenzó a caminar con Nezu hacia la puerta principal. Probablemente lo estaban llamando pendejo, o ya llamaban seguridad, pero en general la experiencia fue buena para él. ¿Cuál es tu peculiaridad de todos modos? Nezu trató de investigar, pero obtuvo una respuesta tan débil como pensó que obtendría. ¿Cómo te diría que me ayudes? Ronin se concentró en el resultado final. Su personalidad era extraña para Nezu. Las firmas de los héroes, la furia por atacar incluso a los falsos civiles, los sermones constantes mientras luchaba. No había grabado con cámaras, pero había escrito todo lo que podía de lo que veía, y Ronin era un maestro sospechosamente bueno cuando se trataba de actos heroicos. Le había dado su sermón al último equipo en el camino de regreso y en la enfermería improvisada y elogió los buenos resultados. Fue un poco triste que él fuera un mejor maestro de heroicidad que Olmig, pero Olmig no era exactamente material para maestros. Ser un gran héroe y un gran maestro requería diferentes conjuntos de habilidades, como Nezu estaba dolorosamente consciente. Nezu lo leyó como alguien que sabía todo sobre el heroísmo, que definitivamente quería ser un héroe. Con una peculiaridad como la teletransportación y la habilidad que tenía con sus armas, iría lejos. Pero por alguna razón, no lo estaba. Tal vez Ronin era más joven de lo que parecía, pero Nezu lo colocó firmemente en el adulto joven con las referencias que hizo. Jugaba muchos juegos genéricos pero antiguos, populares hace unos 100 años. Se ponía nervioso con las personas que respetaba, lo que Nezu notó con un pequeño matiz de autosatisfacción, incluido él mismo. Había pensado en sus acciones y tenía una madurez extraña, como alguien que perdió mucho y aprendió de ello. Había estado planeando formas de contrarrestar a alguien que hiciera lo que Hagakure logró en su pelea incluso antes de que se llevara a Ida. Su teoría actual era que Ronin debió fingir no ser peculiar. No era una vida agradable, y ver un lado amargo del mundo lo motivaría a convertirse en un héroe. Tal vez su peculiaridad se manifestó tarde, por lo que nadie le creyó cuando dijo que finalmente consiguió uno y se fue con él. Sin embargo, el motivo exacto era difícil de precisar, pero la mayoría no tenía sentido. ¿Quién se pelearía con alguien tan peligroso como Ronin? Su peculiaridad era poderosa, conocía las artes marciales y exudaba intenciones asesinas tan fácilmente como la mayoría de la gente respira. Pero si pudiera descubrir esa peculiaridad, podría comprender mucho mejor con quién estaba hablando. Esa es una buena pregunta. Quizás un segundo elemento. ¿Más firmas? ¿Qué tal si lo llamamos para operaciones en su área? ¿Hacer un segundo artículo cuando ni siquiera hemos hecho el primero? Bastante audaz. Trabajaré en los detalles cuando termine el festival deportivo. Puedo presentarme con la misma insignia, así que apáguelo hasta el día siguiente. El festival. Ronin no perdió el ritmo, derribando cada idea como si fuera un deporte. No necesito más firmas, ahora mismo, y me pedirás ayuda de todos modos. Eso te beneficia a ti, no a mí. ¿Qué tal si te ofrezco dejarte entrar en UA? Ronin se detuvo en eso, y ocultó su teoría de que el hombre que acababa de pasar la tarde haciendo que 20 niños se arrepintieran de sus elecciones de vida era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Siempre nos vendrían bien más maestros, y parece que cumples con los requisitos. ¿Quedar atrapado trabajando para ti? ¿Y perder mi aire de misterio?
Ronin replicó con una broma, por lo que no estaba molesto por eso. No sonaba tan opuesto, pero no estaba de acuerdo. No todavía, de todos modos. ¿Qué tal otro ataque de confianza? Esta vez, será de mi lado primero, que del tuyo. ¿Cómo suena eso? Salté por una ventana para ti, y ahora preguntas. Nezu se rió mientras pasaban por el edificio principal. Fue un buen paseo. No veo por qué no. Te lo diré, y me debes un favor. Si crees que es demasiado grande, pasas. ¿Eso es un buen trato? Nezu estuvo de acuerdo y Ronin continuó. Energía. Es mi nombre peculiar. Eres bastante inteligente, puedes descubrir el resto. ¿Energía? Ese era un nombre bastante soso, pero pensar demasiado en ello tenía sentido. Sus ataques eran muy erráticos, pero todos tenían un patrón. Pondría energía en algo y luego la usaría. Puso energía en las armas para hacerlas disparar aire como si fueran balas. Aumentó su propia fuerza con él. Y, al verterlo en su espada, podría crear agujeros de gusano. Eso requirió mucha energía. Además, no tendría que ocultarlo. Podía fingir que tenía una peculiaridad de fuego o rayo, y no mostrar el resto de su peculiaridad. Nos vemos después del festival de deportes, señor. Estaré observando. Se despidió mientras ajustaba su disfraz barato, mezclándose con la multitud y fuera de la vista mientras los estudiantes salían, las clases ya habían terminado. Nezu se quedó allí después de que la multitud se fuera, todavía preguntándose y contemplando al extraño héroe que se negó a dejarse nombrar. Capítulo 43. Ronin tuvo que entrar por un lado en lugar de caminar desde el baño y tuvo que dejar sus cosas fuera de la habitación. Los cambiaría más tarde, pero por ahora, entró al salón del club sin preocuparse. Eiko facilitó que no se preocupara demasiado por su identidad secreta. Estaba comparando muy seriamente dos animales de peluche, y parecía preguntarse cuál debería tratar de arreglar. Solo por el momento, habían sido unos 20 minutos de debate si llegaba a su hora habitual, más aún si pensaba en esto antes de entrar. No podía ver su rostro, pero parecía entrecerrar los ojos entre un pulpo y un mapache, ambos rosados. Solo Eiko podía hacer que pareciera intimidante, pareciendo mirar directamente a través de ellos mientras inspeccionaba los puntos. Casi se cae de la silla cuando Midoriya puso un poco más de fuerza al caminar para llamar su atención. ¡Oh! Midoriya. Ella se enderezó y sostuvo los peluches frente a la cara que él no podía ver de todos modos, tratando de ocultar su vergüenza. ¿Cuál debería arreglar? Ambos se veían aplastados como si alguien pasara mucho tiempo estrujándolos. El relleno tendría que arreglarse además de los puntos. Midoriya miró entre ellos, optando por el pulpo más complicado y sus tentáculos. Te diré que yo haré esto, tú harás aquello. Te mostraré cómo rellenarlos, en realidad. Sonaba como si pensara que iba a hacer esto sola, pero esto era un club. O bien, estaba fingiendo ser un club. Suficientemente cerca. Gracias, y eso significa la vieja Yula. Planificación, compras, luego comenzamos a hacer. Ella asintió vigorosamente, abrazando al mapache mientras lo hacía y aplastándolo aún más. Justo cuando pensó que el trabajo terminó con su lamentable derribo, siguió avanzando. Nezu tenía una pared entera en este punto. Se sentía como cazar Bigfoot con las pocas fotos buenas que podía encontrar a pesar de todos sus recursos, la mayoría borrosos o parciales. Probablemente por su diseño. Trató de evitar lugares en los que pudiera ser visto fácilmente. Pero le habían grabado cuando pasaba por el edificio de la UA. Era bajito, eso era obvio cuando realmente podías verlo. De menos de 170 centímetros, 5'6", y esbelta. No acumulaba músculo como la mayoría de los héroes que peleaban de cerca y en persona. El justiciero en cuestión, Ronin, parecía encajar en el grupo de edad de un estudiante de primer año de secundaria. Sin embargo, sus referencias eran extrañas. ¿Una espada de un juego popular de más de 200 años? Eso fue un poco más que oscuro en este punto. Su amor por los héroes. La mayoría de los falsificadores no pensarían en tratar de obtener firmas para respaldar su propia identidad. El problema era que Ronin no era la mayoría de los farsantes. Jugaba con sus víctimas y dejaba que hicieran todo el trabajo de sus derribos. Incluso cuando perdió, estuvo a segundos de ganar. No parecía oponerse a trabajar con nuevos héroes, pero tampoco quería convertirse en uno. Tal vez estaba preocupado por la filtración de su identidad si se convertía en un héroe, o por las reglas que tendría que empezar a seguir y de las que se había estado aprovechando. Todavía creo que deberías haberme hablado de él de antemano.
Aizawa lo fulminó con la mirada. Tuvo un efecto positivo, pero es un criminal peligroso, con una tasa de muerte aún más baja que la tuya. Fue un golpe bajo, pero para alguien en la posición de Ronin, fue asombroso. La cantidad de vigilantes que habían asesinado en su haber y la cantidad total de vigilantes era casi la misma lista. Tal vez Ronin evitarlo fue lo que lo hizo tan famoso. Si estabas preocupado por la amenaza de lastimar a un estudiante, te aseguro que All Might aún tiene 2 de sus horas y podría haber llegado en 10 segundos. Los estudiantes seguían discutiendo si él era el verdadero o no. Algunas personas más obstinadas no lo creían por alguna razón, a pesar de que el uso de la peculiaridad era el mismo, si no más, que el que Ronin solía hacer. Al menos pudieron ver su versión de un supermovimiento. Era difícil decir cómo funcionaba, pero estaba claro que podía matar a una habitación llena de gente de un solo golpe. Ignoró las barreras de hielo de Todoroki, y parecía que la mayoría de las defensas no funcionarían contra, hiciera lo que hiciera. Todavía no podían decir con confianza lo que había hecho. Parecía que la realidad misma se estaba rompiendo en líneas blancas, luego todos comenzaron a sangrar. Debo admitir que, a juzgar por la insinuación de Midnighta que no le importaría tener una cita con él, creo que casi nadie, aparte de ti y de mí, lo sabe con certeza. Ah, y chica recuperación. Tal vez sepa lo que les hizo a esos chicos. Hizo que todos se reportaran con ella una última vez antes de que se les permitiera irse a casa. Si alguien entendiera el supermovimiento de Ronin, / dimensión, sería ella. Y Ronin técnicamente, pero no iba a decirlo. Tuvo que crear esa energía en una línea. Luego ramificó la energía como un árbol, hasta que los cubrió y la detonó. Tenía teorías sobre si la peculiaridad de Ronin era como sonaba. Eso tenía más sentido, fuera del regreso de cierta persona. Tanto él como All Might no querían pensar en eso. All Might fue una buena opción para opinar sobre el justiciero ya que su peculiaridad era muy confusa. El problema era lo opuestos que estaban. Ronin luchó utilizando principalmente la técnica, solo sacando a la luz pura fuerza bruta como si fuera la porcelana fina. All Might pensó que la técnica era algo que los ingenieros usaban al diseñar tecnología y se basaba principalmente en su capacidad para perforar edificios. Curiosamente, All Might estaría bien servido para tomar algunas lecciones con el vigilante. La parte más aterradora era algo en lo que Nezu no quería pensar. Por primera vez desde, el villano número 1, no estaba seguro de que All Might ganaría. Si ese ataque, de / dimensión, realmente ignorara toda defensa, casi nadie sería capaz de detenerlo. Sería una batalla de quién golpeó primero, y aunque All Might era, bueno, All Might Ronin parecía nunca quedarse sin secretos y trucos. Podía imaginar la pelea, All Might levantando su puño en señal de triunfo, solo para ser cortado de un solo corte, su cuerpo volando en pedazos mientras un oponente oculto saltaba de la derrota a la victoria, y luego se desvanecía. Aún así, ese era el peor de los casos. El que necesitaba evitar construyendo un vínculo entre Ronin y los héroes. Pero Erogureu estaba quemando los puentes tan rápido como podía, y All Might podría haber tenido una historia con el vigilante que no parecía positiva. Nezu le pidió a Aizawa que buscara a All Might. Tuvo un momento para tratar de conectar los puntos. Con la velocidad de Ronin, el área en la que realmente podría vivir podría estar a millas de distancia, pero necesitó una tercera ubicación. Tenía un mapa anclado con 3 ubicaciones, pero una ya no era relevante. Era la oficina en la que Eraserhead y Midnight habían encontrado accidentalmente a Ronin, pero eso fue hace mucho tiempo y ya no iba allí. Los 2 siguientes seguían siendo útiles, pero necesitaría un tercero para triangular a Ronin. Primero fue bastante simple. El siguiente fue un banco al que Ronin se había invitado a sí mismo, deteniendo un robo antes de irse sin ser visto por la cámara. Solo sabían de él porque algunos testigos lo atraparon antes de que se fuera por completo. Sin embargo, necesitaba una tercera ubicación. Dada una tercera ubicación a la que Ronin fue después de la escuela, la velocidad habitual de Ronin y una idea aproximada de a qué hora Ronin salió de su escondite para comenzar su trabajo, Nezu pudo averiguar dónde se escondía Ronin. Fue pensar en esta tercera ubicación hipotética lo que lo distrajo de All Might. Bueno, él era Toshinori en este momento, entrando. ¿Quería verme, señor? Nezu le sonrió, apartando sus preocupaciones. Ah, justo el hombre que quería ver. ¿Están listos para participar en el Festival Deportivo del Agua? Es casi un evento internacional en este momento. Toshinori rió, relajando un poco la tensión en la habitación. No se preocupe, señor Nezu.
He dado muchos discursos, y tengo mi parte memorizada. ¿Puedo preguntarle sobre el boletín, algo detrás de usted? Nezu lo envolvió 2 veces con el dorso de su pata. Solo un proyecto favorito sobre el que quería tu opinión. ¿Has oído hablar de los Ronin? ¿No es así? ¿El Ronin? Creo que sí, leyó Toshinori a través del tablero, sus ojos se detuvieron al reconocer partes y piezas. Sin embargo, no es algo con lo que normalmente trato. ¿Querías que tratara de traerlo? Oh, no, solo tu opinión sobre él será suficiente, trató de calmarlo Nezu. No estaba ansioso por probar su teoría del último hombre en pie y estaría más que feliz de dejar que siguiera siendo solo una teoría. ¿Qué piensas de él? Toshinori trató de leerlo, pero eso era casi imposible. Parece bueno en lo que hace. Pelea como si hubiera entrenado profesionalmente y se siente cómodo con su cuerpo, de unos 20 años. Su peculiaridad parece muy poderosa, pero no la usa mucho, por lo que podría tener algún efecto nocivo asociado a él. Casi todo lo que dijo estaba mal. Los héroes profesionales podrían pensar que entrenó durante años, pero Ronin no parecía pensar que sus técnicas fueran buenas, y después de haber terminado la investigación de media hora, Nezu tuvo que estar un poco de acuerdo. Los movimientos que hizo fueron limpios y concisos, simplemente no hubo muchos. Era probable que no hubiera entrenado por mucho tiempo, pero perfeccionó lo que podía hacer al máximo. En cuanto a la peculiaridad, Nezu lo había visto usar la cosa de cualquier manera. Solo lo usó cuando fue necesario, pero eso parecía ser más sobre romper la menor cantidad de leyes posible. En un entorno controlado, estaba bien usando todos los métodos que podía tener en sus manos. Si nada más, Toshinori mostró lo que la población en general pensaba de Ronin. No mucho. Lo que era peor, si no se hubiera topado con Ronin antes, tampoco pensaría mucho. Solo descubrió sus verdaderos talentos persiguiéndolo, y si nunca hubiera comenzado a buscar, Ronin sería solo un nombre más en una lista de criminales. Le hizo preguntarse si había otros vigilantes a los que descartaron, sin saber que querían ser ignorados para trabajar mejor. ¿Eso es todo? Su tono le hizo saber a Toshinori que podría haber más en este justiciero de lo que pensaba, pero no dijo qué. No parece opuesto a los héroes. Incluso Toshinori podía darse cuenta de eso, al parecer. Evita pelear contra héroes a menos que crea que lo ayudará, como contra Miruko o Mignet. Sí, nuestro amigo Ronin parece ser un asesino de damas. Nezu se preguntó si podía atrapar a Miruko mientras ella estaba en el área, podría hacer que ella contara más sobre esa pelea con la información que podía ofrecer. Ella solo estaría en la ciudad antes del festival deportivo para ayudar y ver en qué áreas estaría recogiendo, con muchos héroes asistiendo al festival. Ella nunca lo hizo, pensó que los compinches eran inútiles. ¿Hay algo que sepas sobre él, o estés tratando de averiguarlo? Una buena pregunta que no pudo responder del todo. Ya tenía todas las piezas, pero era como una bolsa llena de diferentes rompecabezas. Ahí estaba el rompecabezas que quería resolver, pero antes de que pudiera empezar a armar tenía que encontrar las piezas. Estaban todos allí, simplemente enterrados entre los inútiles. Supongo que sí. Espero poder encontrarlo antes de que Miruko lo mate. Midoriya estaba trabajando en el siguiente artículo para All for One, para poder arreglar su chaqueta. Este podría ser el momento para 2 peculiaridades. Una peculiaridad de regeneración y una peculiaridad de refuerzo, o algo así. No le importaría hacerlo más largo y sensible, pero no quería entrar en un debate en medio del combate con su propia ropa. Revisó los artículos actuales, un par de botas que llegaban por encima de las rodillas. Había sido diseñado muy elegantemente, pero solo iba a estar hecho de 4 piezas, 5 si contabas los cordones. Probablemente tenía peculiaridades a juego para poner en los zapatos. El cuerpo principal de la bota obtendría la peculiaridad, y esto le dio otra oportunidad de diseñar un sistema de activación para botas. Esta vez, tenía una tecnología más avanzada e internet para ayudarlo en su camino. Y suelas de zapatos reales arrancadas de un par de botas. El interior del zapato también se suministró de una tienda y no de un trabajo personalizado, pero Midoriya probó algunas cosas. Aunque no me gustó ninguno. La bota en sí era una pieza larga de cuero doblada sobre sí misma, con piezas menores diseñadas para mantenerlo todo unido como los cordones y costuras para interrumpirlo. Tomó una tarde para hacer uno, y cuando regresó al día siguiente, estaba listo antes de que comenzaran las clases, ya que se habían hecho todos los experimentos. También lo ayudó a completar sus recetas de elaboración. Sus botas eran mejores para la defensa pero más pesadas.
Eran demasiado grandes para él, pero deberían tener suficiente flexibilidad para quien se suponía que debía usarlos. Si estaba demasiado apretado, el tobillo no tendría suficiente espacio para moverse. Llegó a empacar ambas botas antes incluso de dirigirse a clase. Ordenaría otro oso entero por la chaqueta. Necesitaría el material, especialmente si cometía algún error. La clase en sí comenzó fácil para él. Habría terminado con todos los años de inglés esta semana. No fue difícil para un ex-Huestabó como él. Realizó el trabajo, apenas notando su entorno cuando un compañero de clase llegó tarde nuevamente, finalmente asistiendo a clase por segunda vez. No fue mi culpa, mi camino de entrada explotó 3 veces, sensei. Lo juro por mí, oye, no sensei. Shinju entró, su único mechón de cabello recién esponjado para una altura máxima. Mirando a su alrededor, la clase era literalmente un campo de batalla. Culturistas contra matones y gyarus contra amantes de la moda en una especie de pelea total. Parecía un poco divertido. Giraba con cada paso, rodando sobre la gente y haciendo girar un chicle en su dedo mientras trataba de llegar a los líderes del desorden. Discúlpame, viniendo, bla, bla, lo que sea que digas. Se le acabaron las frases ingeniosas rápidamente, así que terminó caminando hacia adelante con un chicle parcialmente masticado en el dedo. Todo el mundo dio paso a eso muy bien. Yo, oro, estaba despierto. Tengo una conmoción cerebral, vuelvo, y todo es un alboroto. Era un tipo escandaloso, así que simplemente girar sobre sus talones en medio del salón de clases llamó la atención de todos. Bueno, todos menos la atención de una persona. Escucha. He estado viniendo a la escuela todos los días solo para poder ver a algunas chicas, en cambio, todo lo que escucho en la oficina de la enfermera es como la clase 1B arrojó a un maestro por la ventana. Como la clase 1C rompió una pared, como la clase 3A inició un motín y llamó a los héroes. Sopló su burbuja más y más grande para darles a todos un segundo para contemplar y adaptarse a la verdad que acababa de decir. Clase 1A. Diría que todos solo nos conocen porque tenemos que existir en orden, pero esta escuela es tan tonta que la gente piensa que la primera clase es 1B. La gente estaba empezando a entenderlo ahora. Nadie sabe nada sobre la clase 1A, y no me inscribí para estar atrapado en una clase sin nombres durante 3 años. Shinju no mencionó que esto podría deberse a que votaron a un nerd como su líder. Después de todo, podría convertir eso en algo favorable en un santiamén. Todos estaban metidos en esto ahora, tratando de pensar en algo que hacer para ponerse en el mapa. Podríamos pintar con aerosol toda la escuela. Usagi lideró esta marcha. Parecía ser la primera persona en saltar a algo, con o sin Shinju. Con tu elección de color, la amé. Hina revisó su maquillaje después de la pelea, volviendo a aplicar su lápiz labial. Al menos está dando opciones. Podríamos pelearnos con una de las otras clases. Yu intervino, ya en el caso de Hina. Se tapó los oídos y se apartó de él. Me gusta la idea de pelear. Tenemos buenos luchadores, así que deberíamos ser conocidos por pelear. Crush ya había vuelto a la carga de hierro, dando sus sentimientos desde el banquillo. Sí, pero peleas de clase. Shinju masticaba chicle desde su asiento sobre la nada, apoyándose en la nada, balanceándose a duras penas. Esos crecen rápido, y si toda la escuela se involucra, los de tercer año se involucran. Ellos se involucran, ganar es solo cuestión de suerte. Queremos algo exclusivo. Otra burbuja para dejar que esto se hunda. Después de asegurarse de que todos estaban escuchando, continuó. Hay una reunión de jefes de clase. La mayoría de ellos traerán a sus muchachos más fuertes. ¿Por qué no enviar al líder con el tipo grande en la esquina? No importa cuán débil sea el líder con Automatic Win AK. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Quién elegiría a su nerd de líder con ese monstruo al lado? Nadie se molestó en decírselo al nerdo al refrigerador ambulante o notar el sonido de lloriqueo proveniente de la esquina de la ventana cuando el gigante enterró su rostro más profundamente en sus brazos, esperando que esto fuera solo un mal sueño. Y dijeron que es hoy, y eso va a dar mucho miedo. Con gente que da miedo. Y un lugar que da miedo. Con temas que dan miedo. Para alguien cuya familia lleva el nombre del terror y parece que pertenece a una película, Eiko no puede manejar muy bien los sustos. Estaba temblando ante la idea, pero al menos no había comenzado a usar su peculiaridad por accidente. Realmente aterrador, lo entiendo. Me iré, puedes esperar aquí. Debería tomar menos de media hora. Se encogió de hombros y comió más de su barra de proteínas.
Tendría un almuerzo ligero hoy. Pero eso te dejaría en paz. Y morirías. ¿Moriría? ¿Qué pensaba Eiko que eran estos tipos, los Yakuza? ¿Supervillanos? Pensar a lo que pensara, no tenía sentido traerla. Está bien, ni siquiera me quedaré toda la reunión. Él le dedicó una sonrisa respaldada por su propia confianza. Parte de convencer a los demás era convencerte a ti mismo, pero Midoriya no necesitaba que lo convencieran, sabía que tenía esto en la bolsa. Pensó que Eiko lo estaba mirando como si fuera asombroso, pero con el rostro cubierto no podía decirlo. Claramente estaba emocionada de no conocer a un grupo de personas a las que podría golpear accidentalmente al encontrarse demasiado rápido, al menos. Él la despidió y empacó, dirigiéndose a su lugar favorito para jugar al golf. ¿Sabes? He estado practicando. Pronto podré conseguirlo en 10. Kurohiri se rió de la declaración de Ronin. ¿Sabes? Creo que necesitas hacerlo en 8 para ser considerado un triple bogey. Creó el portal dentro del baño y ambos lo atravesaron. Una reverencia rápida mientras saltaban al trabajo, Ronin sacando las botas. Hecho a la medida, señor. Para mi próximo objeto poseído, me gustaría volver y cazar más osos. Miró hacia arriba. Ronin vestía una sudadera con capucha y pantalones holgados, junto con una máscara de plástico barata que consiguió por 40 yenes. También puedo adquirir más para ti si quieres. ¿Cuándo? All for One no se anduvo por las ramas, sirvió bien a ambos. Mañana, a la misma hora que hoy. ¿Deberíamos encontrarnos en un lugar diferente? Conozco una gran tienda de ropa. La mirada de Ronin se desvió hacia Kurohiri, donde podemos comprar algunos disfraces reales en lugar de lo que sea que estés usando. Kurohiri ajustó sus calcetines y sandalias, encantado con la incomodidad de Ronin. Gracias por tu consideración, Ronin. Calienta el corazón. El lugar actual será suficiente. Kurohiri te acompañará, y espero que tu caza vaya bien. Pero, por ahora, All for One levantó las 2 botas. Parece que me has hecho 2 artículos. Eso agrega 2 peculiaridades más al intercambio. Supongo que los querrás en uno de los osos que traerás de vuelta. Ronin asintió y All for One continuó. ¿Qué diablos podrías estar haciendo que sea tan grande que necesites un oso entero para hacerlo? Esos osos podrían venderse por muchos yenes, ya sabes. Ronin se ajustó. No armas, al menos por ahora. Me gustaría sobrevivir peleando en las grandes ligas antes de intentar enfrentarme a algo. Mostró sus guanteletes completos, las piezas más obvias. El hueso y el cuero eran más visibles, y podría parecer que sus botas no habían cambiado. No estaba seguro de hacerlo bien, y con todas las capas que puse, tomó mucho material. Todos para uno asintió. Mañana, en el mismo lugar, a la misma hora. Buena caza. Se fue, ansioso por ir a la pelea más fácil hasta ahora. 11 de los 12 líderes de clase de primer año se reunieron con sus personas más fuertes como respaldo. Había algunos argumentos pensados. ¿Para qué carajos están aquí el judo y el kendo? Ni siquiera tienes clases. Tenemos suficientes personas para ser una clase. El judo vino aquí, y no podemos dejar que se pongan una ventaja en nada. Ninguno de ustedes es de primer año. Váyanse al diablo. Cuando casi se convirtió en una pelea total, entró la última persona. Lamento llegar tarde. No fue mi intención retrasarnos. El nerd de cabello verde ajustó sus cosas, luego buscó rápidamente una silla, pero terminó sentándose en su bolso. Parecía completamente fuera de lugar, sin respaldo ni idea de qué era esto. Fairy se sintió un poco mal por el chico, pero se trataba de una jerarquía importante que debía establecerse para que su escuela funcionara correctamente. Como sea, estamos aquí para decidir el jefe de grado. Ya que somos 10, oye. Váyanse al diablo malditas de tercer año. Y, ya que somos 10, vamos a hacer este estilo de torneo. En realidad funcionaría mejor con 12, joder, bien. Pero si los de tercer año ganan, tienen que ganar 2 veces seguidas contra uno de primer año para contar. No se trataba de ganar para los clubes, se trataba de demostrar que no había que meterse con ellos. Ambos estuvieron de acuerdo, y se estableció quién lucharía contra quién rápidamente. Reglas estándar: hacer tapping para rescatar como una maldita, te quedaste inconsciente, perdiste a tu perdedor, todo lo demás era ilegal, pero a quién le importaba una porquería. Básicamente, esto era ver quién podía hacer trampa mejor de todos modos. Lucharon en un piso completo para poder usar su entorno. Quien ganó volvió al grupo, quien no lo hizo o gritó tapping primero fue arrastrado de regreso para que pudieran ser testigos del gobernante de primer año.
Todo esto fue supervisado por un tercero, definitivamente no la profesora de gimnasia que usaba su camisa al revés para fingir que era otra persona. De esa manera, alguien a quien le importaba un carajo y era completamente imparcial podía asegurarse de que no hubiera trampa. Bueno, se suponía que era imparcial. Sobornar al testigo era prácticamente un juego estándar, y solo el nerd no aportó nada. Los 2 primeros de 6 partidos salieron bien. El tercero fue donde mi gorilla tuvo que pelear con un tipo de la clase 1B. Se había hecho por disposición de los asientos en lugar de, digamos, por orden de clase, lo que habría enfrentado a los de tercer año inmediatamente y lo habría hecho más justo para todos los demás. ¿Cómo diablos te eligieron líder? Del tipo culturista, había realmente solo 4 tipos de personas en este lugar. Y empuñando unos puños americanos. No estoy muy seguro de mí mismo. Mi gorilla parecía estar con su ropa normal, cargando su mochila. Para el árbitro, parecía que solo quería perder e irse a casa. Tenía sentido, no parecía hecho para esto. Adelante, bastardos imbéciles, el bar cierra en 5 horas y quiero que me emborrachen. No pensó que esto tomaría mucho tiempo, y tenía razón. Conocía a mi gorilla por la reputación de ser la única persona que hacía su trabajo. El físico-culturista se lanzó hacia adelante sin gracia, interviniendo en busca de un gancho. En lugar de pisar el suelo, pisó el pie de mi gorilla, que resbaló y lo hizo perder el equilibrio. Se inclinó hacia adelante, quitando el pie del de mi gorilla y dándole una buena ventaja para meter las piernas entre los culturistas. El chico más grande y musculoso trató de dar un paso adelante, pero la tercera pierna no lo dejó moverse lo suficiente y lo dejó tropezado y besando el suelo. ¿Algo mal? Mi gorilla ni siquiera parecía molesto. ¿Por qué estás en el suelo? ¿Encontraste algo interesante ahí abajo? El niño saltó con un gruñido, directo a la rodilla derecha de mi gorilla. Su nariz se partió con el segundo fuerte golpe en 5 segundos, y se desplomó. Mi gorilla se puso en cuclillas y agarró su nariz, girándola hacia un lado mientras la levantaba. El chico más grande gritó, pero lo que más los asustó a él y al árbitro fue la expresión de mi gorilla. Ni siquiera parecía interesado. Tengo un club al que asistir, así que si no te apuras, esto va a doler mucho más. Yo doy, toca fuera. Yo toqué fuera. El dolor había desaparecido y su nariz se restableció correctamente. Mi gorilla se bajó del chico y lo ayudó a levantarse. El más grande volvió apenas herido y se quedó sentado junto al tipo que le hizo sentir que le iban a arrancar la cara. La gente podría haberlo criticado por ir tan rápido, pero algunos cuestionaron cómo perdió. El nerd no dijo nada, esperando. Segunda ronda, y los 2 de tercer año lo lograron. ¿Quién podría haberlo adivinado? No había grupo de perdedores, y nadie realmente pensó en lo que significaba luchar 2 veces. Los de tercer año acabaron de vencer a su oponente 2 veces, enviando su mensaje aún mejor. Esto no fue planeado muy bien. Este fue el último 1 contra 1. Mi gorilla fue el segundo grupo, después de Kendo pero antes de Judo. Llegó a pelear con uno de esos gyarus, y realmente se preguntó por qué eran considerados delincuentes. Luego sacó el bate con púas y las cosas comenzaron a juntarse en su cabeza. Lo siento, lo siento, espero que esto no duela. Short stack, la mochila pasó por encima de su cabeza y parcialmente sobre sus brazos mientras mi gorilla pateaba sus piernas. Dejó caer su bate mientras se caía y mi gorilla lo recogió. Cuando ella intentaba levantarse, él la derribaba. ¿Alguna vez jugaste al golf? Hubo una respuesta amortiguada. Juego mucho al golf en estos días. ¿Sabes lo que pasa con el golf? Tiene algo diferente al béisbol. Dejó de retorcerse por un momento cuando el extremo del bate con púas tocó suavemente su cabeza. Se trata de golpear algo en el suelo. Una cosa parecida a una pelota, y hacer que esa cosa vuele lo más lejos que puedas. El árbitro se retorció mientras practicaba un swing, tirando clavos al suelo. Un clavo rasgó limpiamente la bolsa que estaba alrededor de su cabeza, haciéndola gritar. Yo soy Au. Yo soy Au. Era difícil escucharla, pero le dio una mirada al árbitro antes de quitarse la bolsa y lanzarle el bate, ya en su camino de regreso a la habitación. Oh hombre, tengo que coser esto de nuevo. Se quejó mientras cosía. La Gyaru mantuvo sus ojos en él mientras se sentaba, todavía insegura de lo que acababa de pasar. O bien. No parecía que la mayoría de la gente quisiera comerse un murciélago. Por supuesto, al final fueron los 3 clubes. Bueno, se suponía que él representaría a la clase, pero en realidad estaba aquí por Ico. Todos los demás eran mano derecha o mano derecha, se suponía que él era el líder del 1A.
En cambio, estaba actuando como representante del club de artesanía, y Eiko, a quien le daría un infarto si se metiera en una pelea real. La última pelea fue libre para todos entre ellos, bueno, se suponía que debía serlo. Los de tercer año estaban planeando cómo conseguir el primer año de su lado, ya que después de eso era básicamente un juego gratis. Se unen, derrotan al otro club, luego derrotan al primer año y tal vez cumplen lo que prometieron. Todos estaban de pie en la habitación. Kinky representó al club de Kendo y estaba completamente vestido. Obviamente estaba haciendo trampa, ya que la armadura la protegía de ser ahogada, defendía los ataques y la espada le daba un alcance adicional. Todavía estamos bien, ¿verdad? Mi gorilla ajustó su mochila. Eso depende de lo fuerte que me golpees. Oye, ¿ustedes dos ya formaron una alianza? La última persona fue un lagarto. Chica. Tenía escamas y se parecía más a un dragón femenino de alguna basura de anime que a un lagarto con lo poco amenazante que se veía. Había más piel humana que escamas y un par de colmillos que eran más lindos que amenazantes. Aún así, había hecho su investigación. Su peculiaridad era como la de su padre, pero con frío. Realmente tuvo la peor suerte con las peculiaridades del hielo. No, no te preocupes. Mi gorilla se rió, estirándose. Hagamos esto como un verdadero estilo libre, ¿nah? ¿Quieres ver qué clubes son mejores, no? Les hizo señas de que se acercaran con la izquierda, tirando su bolsa y sacando 2 palos largos con la derecha. Vamos, ustedes dos deberían unirse y eliminarme rápido. De esa manera, pueden decidir quién es realmente mejor. Las dos mujeres intercambiaron miradas mientras armaba su extraño murciélago. Cuando terminó, dejó de dejar que ellos decidieran ya que estaban tardando demasiado. El bate se elevó, apoyándose en su hombro con el brazo derecho apuntando lejos de su cuerpo, el izquierdo colgando suelto. Vamos, señoras, vamos a bailar.